Bueno, quisiera con la ayuda del Señor leer en la palabra de Dios algo en cuanto a la rutina. No nos gusta la rutina, ¿verdad? Pero quisiera, en la medida que el Señor me ayude a presentar una perspectiva bíblica en cuanto a la rutina. Y vamos para ello a leer en el libro de Génesis, el capítulo 29 y el versículo 1. Génesis 29 y el versículo 1. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Y él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y he aquí Raquel, su hija, venía con las ovejas. Y él dijo: he aquí es aún muy de día. No es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo, para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Quiero poner un título a este pasaje, y es que la rutina es el medio donde Dios provee. Aquí Dios proveyó a Jacob una esposa y a Raquel un esposo. Vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces aquí el tema es que la rutina es la manera o el medio donde Dios prepara. Vamos un momentico, por favor, al Evangelio de Lucas. Capítulo 1, versículo 5. Lucas capítulo 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías,
de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y entonces aquí la rutina es el ámbito donde Dios prospera. Y vamos a dejarlo hasta aquí, esperando que el Señor prospere la lectura de su santa palabra. Siempre que llega el final de una conferencia, a la mayoría de nosotros nos llega al pensamiento que al día siguiente, otra vez la rutina. Yo recuerdo la primera vez que fui a una conferencia en mi vida cristiana, fue en diciembre del 91. Puerto Cabello, una conferencia como de 1,000 personas. Y yo tenía apenas un mes exacto de haber sido convertido. Y recuerdo que en el bus, cuando íbamos de Puerto Cabello hacia Valencia, la mayoría eran creyentes, íbamos cantando himnos. Y yo me sentía como que íbamos regresando del cielo a la tierra. Y pensar, bueno, mañana comienza de nuevo la rutina. Pero yo quiero, con la ayuda del Señor, ayudarnos a todos a pensar de una manera bíblica en cuanto a la rutina. Porque cuando una hermana piensa en la rutina, ella piensa, las que trabajan, piensa, bueno, en el trabajo, en el horario, en tener los muchachos listos y limpios, la ropa, etcétera, etcétera. Y los varones, bueno, la rutina. Pero mire, hermanos, la rutina es un ambiente donde Dios se manifiesta a los suyos. Y quiero ver esa primera escritura en relación a Jacob y Raquel. Porque fíjese que Jacob sale de su tierra, Génesis 29. Jacob sale de su tierra y él iba en busca de parentela. Y ahí estaba Raquel, era una joven soltera. ¿Qué estaba haciendo Raquel cuando se encontró con Jacob? Miren, en el mundo hay páginas web para conseguir parejas. Hay páginas web solo para solteros o solo para solteras. Y hay la presión en el mundo, hay la presión de la sociedad. Si quieres conseguir pareja, haz algo fuera de lo normal. Sal de la rutina. Pero mire, hermanos, aquí tenemos el ejemplo, un ejemplo que Dios usa la rutina para proveer. Querida hermana, querido hermano, usted no necesita hacer nada fuera de lo normal. No necesita llenar una planilla en una página web. Usted solamente debe esperar en el Señor. Siga haciendo en la vida lo que usted debe hacer delante de Dios. Fíjese que versículo 9 dice:
Génesis 29:9, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era pastora. ¿Qué estaba haciendo Raquel cuando conoció a Jacob? Haciendo lo que todos los días hacía. No estaba haciendo nada extraordinario. Pero mire, hermanos, ese es el ambiente donde Dios provee. Querida hermana y querido hermano soltero, ¿está orando por una esposa? ¿Está orando por un esposo? A mí me llama la atención esto. Jacob estaba preguntando por su parentela. Y aparentemente, humanamente hablando, todo fue fortuito. Él no sabía que en aquel pozo iba a llegar la que iba a ser su esposa a buscar agua. ¿Quién estaba dirigiendo todo? Aquel que vela por los suyos. Dios, hermanos, utiliza la rutina para proveer. La rutina tiene una particularidad y es que la rutina forma el carácter. Y Dios estaba preparando para Jacob y para Rebeca aquel encuentro. Y todo se dio en la cotidianidad de su rutina diaria. Entonces, una corta palabra, el tiempo corre, para animar a mis queridos hermanos a no se desesperen. Y a nosotros a no presionar, oremos por aquellos que todavía no se han casado para que lo hagan en el Señor. Y animamos pues a esperar en el Señor. Él utiliza la rutina para proveer, pero quiero pensar en que el Señor utiliza la rutina en Éxodo capítulo 3 para preparar. Ahí está Moisés. Había venido de pasar 40 años en el palacio. Dice Esteban en Hechos de los Apóstoles que él había sido educado en toda la sabiduría y el saber de los egipcios. Pero esa sabiduría no le servía para la obra que Dios tenía para él. ¿Dónde fue preparado Moisés? Pastoreando las ovejas de su suegro. Miren, hermanos, hay la probabilidad, o en algunos lugares en la obra del Señor se ha visto a jóvenes que no están trabajando y que han dejado el trabajo para tener más tiempo para salir a predicar. Eso no es bueno. Uno debe formar el carácter trabajando y apartar tiempo importante para servir al Señor. Si le llega el momento de casarse, ¿cómo va a sostener a su esposa? Aquí está Moisés. Él pastoreaba las ovejas de su suegro. En ese ambiente, Moisés aprendió la paciencia. Él era impetuoso. Él era brioso, pero él aprendió en la rutina de su vida, en la rutina de su trabajo, aprendió paciencia. Aprendió la ternura para tratar las ovejas. Y hermanos, hay virtudes que uno aprende en el trabajo. Cualquiera que sea tu ocupación, querido creyente, absolutamente cualquiera que sea, allí usted puede aprender a tener comunión con Dios en la manera como usted ejecuta su trabajo.
Fíjese que no fue una ocasión extraordinaria. Dios convierte la rutina en extraordinario. Fue cuando Moisés apacentaba las ovejas que Dios apareció para llamarle a hacer una obra que Dios tenía para él. Entonces, hermana, allí en el lugar donde usted se desempeña, sea su trabajo, sea su hogar, hermano, Dios quiere usar la rutina de tu vida para formar el carácter, la disciplina. Por ejemplo, cuando uno trabaja y tiene que cumplir un horario, eso desarrolla la disciplina. Si usted trabaja en una empresa, la empresa por normas de higiene y seguridad le obliga a tener el espacio ordenado. Eso desarrolla el orden, el buen criterio. Y son virtudes que se necesitan para ser de alguna ayuda en medio del pueblo del Señor. Pero hermanos, Dios utiliza la rutina para prepararnos, Usted puede leer en Colosenses capítulo 3. Y allí en Colosenses capítulo 3, el apóstol habla de varias relaciones. Habla de hijos, su relación con sus padres, de padres, su relación con los hijos. Habla de siervos y su relación con sus amos. Y él dice, y todo lo que hagáis, versículo 23 de Colosenses 3, hacedlo de corazón como para el Señor. Y esta expresión indica, hermanos, que para Dios el oficio de un creyente es muy distinto a la manera en que un inconverso ocupa ese mismo oficio. Otro lo ha llamado la santificación de lo cotidiano. Uno debe trabajar así. Una hermana en su hogar, una hermana en su trabajo, un hombre en su trabajo, debe trabajar como para el Señor. Eso hace una distinción. Eso santifica lo cotidiano. Y eso forma el carácter. Pero termino con lo que hemos leído en Lucas. Allí está una pareja. Zacarías y Elizabeth, Lucas 1 y 5. Qué pareja tan hermosa. Ellos habían obedecido al Señor en el matrimonio. Eran de la misma tribu, eran de la familia de Aarón. De la tribu, dice aquí, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran de la misma tribu. Ambos tenían el mismo ejercicio. Y dice el versículo 7, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. De manera que esta pareja piadosa había visto el tiempo pasar y no tenía ni. Mira, hermanos, a veces parece que, como pensaba Asaf en el Salmo 71, él dice, en vano he limpiado mis manos en inocencia. Asaf miraba a los inconversos y veía cómo prosperaban. Y él decía, bueno, yo en comparación con estos, he limpiado mis manos en inocencia, me he abstenido de practicar el pecado, pero ellos prosperan y yo no prospero. ¿No le ha pasado así? Aquí está esta pareja, miren, han pasado años y no tienen hijos. Para un judío, hermanos, esto era una tremenda afrenta. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Bueno, ya mira, hemos servido al Señor fielmente años,
vamos a dejar de ocuparnos en lo que hemos venido haciendo. No. Ellos fielmente se habían venido desempeñando en aquello que sabían que era su responsabilidad. Hemos leído leemos en el versículo 13 que el Señor le dice, tu oración, el ángel le dice, tu oración ha sido oída. De manera que Zacarías oraba, pero pasaban años y no había ocurrido nada. Mira, hermanos, a veces uno tiende a flaquear en el servicio cuando ve que el Señor no contesta alguna necesidad. Esto es madurez. Servir al Señor de la misma manera, aun cuando Él no responda a mi necesidad. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos desanimados, no venimos al culto? Ay, me pasó algo con un hermano, estoy desanimado y no voy al culto. Eso no es madurez espiritual. Aquí hay un hombre y una mujer, un matrimonio maduros, llevando la afrenta de no tener hijos en una sociedad que tomaba eso como una afrenta, pero ellos siguen fielmente a su Señor. Eso, hermanos, desarrolla el carácter. Ser fiel a Dios en lo cotidiano. Y dice aquí que ese día le tocaba a él el sacerdocio. Y él entró a ofrecer el incienso como era su costumbre. De manera que cuando el ángel se le aparece, él está haciendo algo que él habituaba a hacer. En este sentido era parte de su rutina de servicio. Y hermanos, Dios apareció en la rutina de este creyente para contestar su oración. Parecía que ya no dio, que Dios ya había dicho que no. Ya eran de edad avanzada, pero llegó el momento cuando Dios contestó la oración. Entonces, hermanos, la rutina es el ambiente donde Dios prospera. Qué gozo para Zacarías, qué gozo para Elizabeth, un hijo. Y hermanos, ¿qué hijo? El Señor dijo de Juan el Bautista que fue el más grande de los nacidos de mujer. Tremendo hombre de Dios. ¿Y a qué se debía, hermanos? Un matrimonio que diariamente cumplía su responsabilidad delante de Dios. El Señor nos ayude, hermanos, a que en cada asamblea, Caucasia, Sincelejo, Cali, cuando el Señor permita y se forme, que en cada asamblea haya matrimonios así. Hermanos, oremos por los matrimonios. Creo que debe ser un propósito de oración también en los cultos de oración. Porque una asamblea es lo que son sus matrimonios. Si hay debilidad en el matrimonio, eso va a reflejarse en la debilidad de la asamblea. Pero qué bueno que haya más matrimonios como estos, que cotidianamente, en la rutina de su vida, fueron fieles al Señor y el Señor les honró. Que Él prospere su santa palabra.